Bien, el orden Orthoptera incluye a insectos que nosotros conocemos como saltamontes, tucuras, langostas, grillos, grillos topo, langostas verdes, langostas chillonas, que son insectos que vamos a ver las particularidades que poseen y que muchos de los que están en este grupo son plagas, algunas migratorias, otras secundarias, pero que están presentes en los cultivos que tenemos en la región. Bien, empecemos viendo un poco la morfología de estos insectos y vamos a ver que poseen una cabeza más bien cuadrangular, en algunos casos puede ser globosa, que presenta cabeza muy móvil, ojos muy bien desarrollados y fundamentalmente decir de la cabeza que hay algunos de estos insectos que presentan eh, estructuras alargadas en la cabeza, ¿no? Acá les voy a marcar, acabo de descubrir esta herramienta fantástica del presentador que puedo marcar en algún caso, si me dejara, ahí se ve la marquita, ¿verdad? Esa marca indica en color azul la parte extrema de la cabeza que nosotros denominamos vértex, y este vértex muchas veces suele estar, como en ese caso que estamos mostrando, alargado y hacia adelante. Es en ese caso que nosotros lo denominamos fastigio, ¿no? Fastigio. Este fastigio es un alargamiento de la cabeza y nos va a permitir en algún caso reconocer algunas de las especies. Sigamos. Bien, ahí vemos en la cabeza del insecto cómo se nota muy bien los ojos, las antenas, los ocelos y el aparato bucal masticador, ¿no? Entonces decíamos que en la cabeza vamos a encontrar estos ojos bien desarrollados, los ocelos, las antenas y el aparato bucal que siempre ha de ser masticador. Bien, veamos algunas características de esto que estamos hablando. El aparato bucal masticador lo hemos visto, lo hemos desarrollado bien en morfología externa y repasando vemos que tiene un clipio, un labro, las mandíbulas de derecha a izquierda, la hipofaringe, las maxilas con el estipe, el cardo, la lasinia, la galea, los palpos labiales y maxilares, el labium bien destacado, conforman el aparato bucal masticador. Antes de irme de la cabeza, reiterar un poquito dos cosas. Las antenas en general son filiformes, los ojos pueden ser compuestos y ojos simples, estos ocelos que se ven acá, cuando están presentes generalmente en número de 3, ¿no? Eso es típico de los ortópteros. Y el aparato bucal, perdón, me olvidaba. El aparato bucal siempre dirigido hacia abajo, es decir, que es de características hipognato, ¿no? Vamos al tórax, miren qué linda imagen esa de este insecto, muy bonita. Y en este tórax nos está mostrando ya el desarrollo muy notable de esta parte del tórax que es el protórax, ¿no? Todo este desarrollo muy destacado, ¿no? Si lo vemos acá también se va a notar de la misma forma. Este vendría a ser el protórax, ¿sí? Y este protórax desarrollado de tal manera que dice la literatura con una forma de silla de montar, ¿no? Es bien desarrollado y con forma de silla de montar. Bien, en el protórax se insertan por supuesto el primer par de patas, en el meso
y metatórax, que suelen estar fusionados el segundo y tercer par de patas, lo mismo que el primer y segundo par de alas. Hablemos un poquito de las alas. Las alas de estos insectos suelen ser alas de dos tipos, ¿no? El primer par de alas es una tecmina. Esto lo hemos visto cuando vimos la parte de morfología. Entonces repasamos, decimos que esta es una tecmina y por otro lado que estas son alas membranosas, ¿no? En ambos casos son de desarrollo muy digamos, muy notable la diferencia entre ambas. La tecmina siempre de textura un poco más dura que la membranosa. De hecho, esta tecmina tiene características papiráceas. ¿Qué quiere decir? Al tacto parece un papel, ¿no? En cambio, las membranosas son un poquito más delicadas, más suaves y presentan una gran cantidad de nerviaciones, como se ve acá. Y es característica de estos insectos, por ejemplo, que mientras más venaciones tenga el ala, el segundo par de alas, estamos en presencia de insectos más primitivos, ¿no? Con menor desarrollo y evolución en el tiempo, ¿sí? Por supuesto que las tecminas les sirven solamente de protección, no colaboran en el vuelo ya que son muy chiquititas, y las que sí le permiten volar son las alas membranosas. Con respecto a las patas, bueno, es característico de este grupo también, es decir, de los ortópteros, presentar un primer par de patas diferenciado, como puede ser un caminador en este caso, pues como en el caso de este grillo topo, un primer par de patas cavador o fosor, como se ve acá, y un segundo par de patas caminador también siempre, y el tercer par de patas con un desarrollo del fémur muy importante, como se ve acá, ¿no? Que le da la posibilidad de ser una pata saltadora, ¿no? Por tanto, muchos de estos insectos que nosotros vemos son denominados saltamontes por esa capacidad de saltar impulsados por el tercer par de patas con un fémur muy desarrollado. Eso en todos los casos del grupo de ortópteros. Al respecto, mencionar que, bueno, no, de esto no, vamos acá, al abdomen. En el abdomen sí se destaca un ovipositor que suele tener tres valvas bien desarrolladas, y es en ese caso cuando el ovipositor suele presentarse alargado, o como en este caso puede ser corto. El ovipositor, por acá que sale el huevo. Esto que marca como cercos son apéndices que le permiten equilibrar el caminar del insecto, ¿no? La movilidad, la deambulación se equilibra con los cercos, y también es una característica de evolución, cercos más largos con insectos menos evolucionados, ¿no? Más primitivos. Los más evolucionados tienen cercos más chiquititos. Acá se ve el epiprocto que está cubriendo el ano, y en este caso fíjense cómo este ovipositor puede ser ayudado por el abdomen, que en muchos de los casos de los ortópteros suele ser telescópico. ¿Qué quiere decir? Que se va a alargar de tal manera que permita el depósito de los huevos, la oviposición en lugares poco accesibles. Vamos a la reproducción y desarrollo. Acá estamos hablando de una reproducción de tipo anfigónica, que quiere decir con la presencia de los dos sexos en general. ¿Sí? El desarrollo es paurometábolo, es decir, la metamorfosis es una paurometabolia, donde hemos dicho que de los huevos que depositan emergen ninfas
que van a ir aumentando su tamaño y cambiando sus coloraciones y algunas estructuras como las alas. ¿Sí? Vemos ahí en la imagen la oviposición típica de muchos de estos insectos, que es generar un pequeño, digamos, un pequeño orificio en el suelo, ayudados por su abdomen telescópico, y la oviposición de estos paquetes de huevos llamados ootecas, que son sellados con una sustancia coletérica, es decir, una sustancia que seca al contacto del aire. Otros, por otra parte, pueden oviponer, como se ve acá, en la superficie de los vegetales en forma ordenada. Acá una langosta verdadera, Schistosetta cancellata, que enseguida la vemos, con su paquete de huevos que han sido extraídos del suelo para mostrar el tamaño que tiene cada paquete, ¿no? Y acá la oviposición de un grillo topo en su nidal subterráneo. Vamos a hablar acerca de la sistemática del grupo. El orden Orthoptera se va a dividir en dos subórdenes muy diferentes: el suborden Encífera y el suborden Caelífera. ¿Cómo reconozco esta diferencia? Vamos a ver. En Encífera vamos a encontrar las langostas verdes, los grillos topos, y en Caelífera vamos a encontrar langostas, tucuras y bichos pardos. La primera diferencia que se nota en Encífera es las antenas, que suelen ser filiformes y muy largas, más largas incluso que el cuerpo, exceptuando el grillo topo, que por ser un organismo subterráneo tiene antenas más cortas y mucho más robustas. En cambio, en Caelífera las antenas son filiformes, pero son cortas, de menos de 20 arterios, es decir, nunca superan el largo del cuerpo. El órgano timpánico, el tímpano por donde escuchan estos organismos, en Encífera suele estar presente en el primer par de patas. Enseguida lo vamos a ver. Es un pequeño abultamiento que se encuentra en las tibias del primer par de patas. En cambio, en Caelífera el órgano timpánico se encuentra en el primer segmento abdominal, en la parte pleural, es decir, en el lateral. El órgano estridulante con el que hacen ruido estos insectos, en el caso de Encífera, es tegminal. ¿Qué quiere decir? Que raspa el primer par de alas una contra la otra, versus el órgano estridulante de Caelífera, que es fémoro-alar. ¿Qué quiere decir? Que raspa el ala, el primer par de alas, contra el fémur. De ahí la diferencia entre los sonidos también. Para el suborden Encífera, el ovipositor es largo y acicular, que quiere decir en forma de aguja. En cambio, para Caelífera son ovipositores cortos, adaptados para encastrar los huevos en suelos duros. Eso es lo que vimos recién. Veamos con imágenes todo esto que hemos dicho. Empecemos. Las diferencias entonces: en las antenas, para Caelífera cortas, de no más de 20 artejos, y para Encífera largas, incluso más largas que el mismo cuerpo. Para el órgano timpánico, en el caso de Caelífera, en el primer segmento abdominal, en la parte pleural, es decir, en el lateral. Ahí lo estoy marcando con una flechita. Acá se ve también lo mismo. Y en el caso de Encífera, este abultamiento en el primer par de patas, en la parte de la tibia. Ese sería el órgano timpánico, por donde escucha. El órgano estridulante, con el que hace ruidito, primero en Caelífera, raspa estas pequeñas papilas que tiene en el fémur contra estas venaciones que tiene en la tegmina, y produce un sonido más bien seco. Versus Encífera, que raspa los tegmenes uno contra otro. Este es el grillo. En el caso del grillo, por ejemplo, presenta ese movimiento lateral, y raspa los tegmenes, produciendo un ruido más agudo
en el caso del grillo, por ejemplo. Al cantar de los grillos se le llama estridulación, aunque en realidad no están cantando. Si miras debajo de sus alas te darás cuenta que tienen un borde dentado. También cuentan con una parte endurecida en sus alas, y al frotar esta contra el borde dentado producen su característico sonido. Este mecanismo es bastante parecido al que usan las agujas, para reproducir el sonido de un vinilo. Las hembras no producen sonido, pero cuentan con un tímpano en sus patas delanteras para escucharlo. También tienen una especie de cola, que en realidad es un órgano que les ayuda a depositar sus huevos bajo tierra, donde estarán a salvo de cualquier peligro. Aunque no solo hacen ruido para inducir presa, siempre que un término de una hembra toca un macho hará un sonido más agresivo para alimentarlo. También se cree que usan el sonido para marcar su territorio, y que así ningún grillo también que no se lo grupo. Pero no solo los grillos cantan, sus primos los saltamontes también lo hacen, aunque ellos frotan con sus patas en vez de sus alas, y además pueden volar. Juntos conforman el orden de los ortópteros, nombre que se les... Entonces, para el suborden Caelífera, vamos a ver varias familias, la familia Acrididae, Romaleide y Proscópide. En Acrididae están presentes la langosta, las tucuras medianas y pequeñas, y en Romaleide tucuras medianas y grandes, mientras que en la familia Proscópide están los bichos palo. De la familia Acrididae vamos a ver una sola subfamilia, que es la familia, una familia que es la más importante, que es la subfamilia Syrtacantacrine, la subfamilia Syrtacantacrine, donde está presente Schistocerca cancellata, la langosta verdadera, ¿sí? Dentro de esta misma, dentro de la subfamilia Melanopline vamos a encontrar a Dicroplus vittatus, Dicroplus maculipennis, Dicroplus elongatus y pratensis. Dentro de la subfamilia Cantatopine a Beacris puntulatus, y dentro de la familia Gomphocerine a Stauros rectus longicornis y Ramatocerus pictus. No se preocupen que esto que parece un trabalenguas, después lo vamos a ver desglosado. Hablemos un poco acerca de la diapausa. La diapausa es un estado de quietud, reposo o de tensión de desarrollo o crecimiento. Puede ser sexual, embrional, obligatoria o facultativa. Bien, quiero decir al respecto, por ejemplo, cuando veamos las diferencias entre la langosta verdadera, Schistocerca cancellata, y las tucuras, que son el resto de los organismos que tienen apariencia de langosta, vamos a ver que la langosta verdadera pasa el invierno en estado adulto. En cambio, las tucuras pasan el invierno en estado de huevo. Esto es muy importante porque eso nos va a permitir discernir cómo va a ser el desarrollo posterior de su progenie. En el caso de la langosta verdadera, al pasar como adulto el invierno, este adulto va a ser más pequeño, más liviano, porque se alimenta menos debido a que no hay tanta disposición de alimento. Y en ese momento por ahí hasta cambia de nombre, la langosta se la llama langosta voladora liviana, ¿no? Por este hecho. Entra en una diapausa que es de tipo sexual. ¿Qué quiere decir? Que en el invierno la langosta no va a copular, ¿sí? Va a detener esa fase de su desarrollo y no va a copular. Va a esperar a que las condiciones ambientales mejoren para poder realizar la cópula y continuar con el ciclo. En cambio, en las tucuras que hemos dicho que pasan el invierno como huevos, estos huevos están, por supuesto, en general dispuestos debajo del suelo y tienen dos tipos de diapausa, una diapausa obligatoria y una diapausa facultativa. En el caso de las tucuras que tienen un pasar del invierno en forma de huevos, estos huevos van a entrar en una diapausa que puede ser obligatoria o facultativa, de ahí el hecho que se llame embrional, ¿no? Porque están en forma de embriones dentro del huevo. Veamos las diferencias entre obligatoria y facultativa.
La diapausa embrional obligatoria, le hemos puesto como siglas DO, dice que el embrión necesita estar un tiempo a 0, más o menos, ¿no? A 0 grados de temperatura, 0 grados centígrados de temperatura en el suelo para anular inhibidores del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el embrión se está desarrollando normalmente. Llegado un momento, y esto ya dictado por la genética, entran en acción inhibidores de desarrollo. Estas sustancias inhibidoras del desarrollo frenan el desarrollo del huevo. Haga frío o no, siempre van a estar presentes. ¿Cómo dejan de actuar los inhibidores? Cuando el frío donde están los huevos es muy bajo, es decir, las temperaturas en suelo son muy bajas. Ahí dice 0 grados, pero por lo general es un poquito más de 0 grados. El hecho es que debe hacer frío en el suelo para que los inhibidores de desarrollo dejen de actuar. Es en ese momento que el desarrollo continúa, ¿sí? Vuelve a retomar el desarrollo y termina con la eclosión del individuo desde el huevo. Bien, entendiendo eso y sabiendo que esto está dictado por un proceso hormonal, es decir, hay hormonas dentro de ese embrión que dictan que se detenga el crecimiento y desarrollo, entendemos también que es irreversible, es decir, una vez que empezó la inhibición del desarrollo, solamente va a dejar de funcionar cuando las temperaturas sean bajas. Los insectos que presentan este tipo de diapausa tienen una sola generación anual. A esto se le llama, a los insectos que tienen una sola generación anual, se los llama univoltinos. ¿Sí? Son insectos univoltinos, de una sola generación al año. Veamos qué pasa con la diapausa facultativa. También se la denomina quiescencia. Esta es mucho más sencilla porque no depende de una sustancia ni de una hormona, sino que directamente hay una detención, una suspensión del desarrollo embrional por efecto de las condiciones climáticas, en especial la temperatura. ¿Qué quiere decir? Hace mucho frío. Si está muy frío el suelo, el desarrollo de ese embrión se detiene. Cuando el frío deja de estar presente, cuando las condiciones adversas dejan de estar, el desarrollo retoma. Esto puede pasar varias veces dentro del desarrollo de este embrión. Por lo tanto, es reversible, muy fácilmente reversible. Los que están con esta consecuencia, es decir, con esta característica, tienen como consecuencia la presencia de 2 a 3 generaciones anuales. Evidentemente, si estos son univoltinos, estos van a llamarse multivoltinos, ¿no? Multivoltinos. O también podemos llamarlos bivoltinos, en el caso que sean 2, o trivoltinos para 3 generaciones en el año. ¿Sí? Bien. Hablemos acerca de Schistocerca cancellata. Yo voy a hablar muy poquitito de esto. ¿Por qué? Porque les voy a dejar un video que es una clase que da el ingeniero Gustavo Zagaglia, que es encargado del control y el monitoreo y control de la langosta verdadera en Salta y en toda la región NOA norte de nuestro país, ¿no? El video ya va a estar colgado en la plataforma, así que les recomiendo que vean el video porque es muy interesante. Dice, la morfología de Schistocerca cancellata, la langosta verdadera, es que el color es siempre color pajizo, no siempre, digo mal, no siempre, puede ser pajizo con manchas blancas en los tégmenes, como se ve acá, ¿no?
color pajizo. Tiene una banda blanca que va desde el vértex, desde la punta de la cabeza y hasta la punta de las alas, ¿no? Un tubérculo proesternal siempre presente y conspicuo, enseguida lo vemos, y los lóbulos mesoesternales rectos. Veámoslo entonces. Aquí está la cistocerca cancellata, la langosta vista de dorsal, y vemos como desde el vértex hasta la punta de las alas presenta ese color blanco, ¿no? Ahí se ve mucho más clarito. Y vemos en la parte ventral del insecto, entre el primer par de patas, es decir, en el protórax, y se denomina tubérculo proesternal. ¿Sí? Este tubérculo proesternal está siempre presente en la langosta y siempre es conspicuo, que quiere decir que es largo, grande, notable. Por otro lado tenemos los lóbulos mesoesternales. ¿Qué quiere decir? Que están ubicados en el mesotórax. Entonces, para ver cuál es el mesotórax, ubico el segundo par de patas que están en el mesotórax, y los lóbulos son estas líneas que se ven acá, ¿no? Esta y esta. Y fíjense cómo esas líneas son más bien líneas rectas, ¿no? Son líneas rectas, que esto nos va a permitir diferenciarlo del resto de los insectos de este grupo, que nosotros denominamos tucuras. Bien. Avancemos. Cistocerca cancellata, denominada langosta común, tiene 2 generaciones anuales, pudiendo llegar a tener 3. La primera es corta en primavera, más o menos entre octubre y diciembre, y la segunda larga, que es estival, de diciembre a mayo. Puede haber una tercera generación cuando a partir de mayo las condiciones ambientales del invierno sean muy digamos, favorables para su desarrollo. ¿Qué quiere decir? No hace mucho frío, los inviernos son más bien húmedos, con lluvias y con mucho pasto a disposición, que son condiciones que hemos tenido hace un par de años. Inclusive este año pasado hemos tenido lluvias extemporáneas en junio, y muy pocas heladas, casi ninguna helada, con días muy calurosos en el invierno. Esto promueve una tercera generación que hace que aumente la densidad de población, y que la presencia de las mangas de langosta sean más probables. Enseguida vemos qué son las mangas, ¿no? La forma de resistencia invernal, habíamos dicho, es el adulto en diapausa sexual, influida por la temperatura y el fotoperiodo. Esta se llama voladora liviana. El ciclo, en la primavera la hembra ovipone 100 huevos, más o menos ese paquete que habíamos visto de huevos de la langosta, más o menos tiene 100 huevos, de los cuales son viables en 80% por ahí. Se disponen estos huevos a 10 centímetros de profundidad en suelo semiduro sin vegetación. Imagínense el tamaño del insecto y la capacidad de poner a 10 centímetros de profundidad esos huevos. Esto nos ilustra bien de esto que decíamos del abdomen telescópico. 7 a 8 posturas durante su vida, es decir que cada hembra va a poner entre 800 y 700 huevos, de los cuales el 80% es viable. Estos huevos se cubren con sustancias coletéricas que endurecen al contacto del aire. La incubación de estos huevos puede ser de 15 a 75 días, dependiendo de la temperatura y de la época del año, por supuesto. Pasa por 6 estadios ninfales. Los 4 primeros son denominados mosquitas, ¿sí? Porque son muy pequeños y suelen estar agrupados, ¿no? Son pequeños, de colores vistosos y son gregarios. Los 2 últimos estadios ninfales se denominan saltonas,
Ya me imagino por qué, porque pegan pequeños saltos y además como tienen esbozos salares un poquito más desarrollados, inclusive pueden mover esas alitas y desplazarse con saltos mucho más largos, ¿no? Son altamente devoradoras. Este ciclo puede ser de 50 a 120 días dependiendo de las temperaturas, como he dicho. Veamos, nos ilustremos acá con foto. Esta es una foto de una langosta, no es la langosta de la Scistocerca cancellata, esta es la africana. Fíjense que los colores son distintos, pero nos ilustra bien cómo ovipone, ¿no? Cómo ese abdomen se alarga y puede alcanzar hasta 10 centímetros al fondo para oviponer estos paquetes de huevos llamados oteca. De cada oteca hay 100 huevos. De estos 100 huevos, más o menos el 80% son viables, pueden ser más, pueden ser menos, y de cada huevo emergen estos pequeños insectos. Una primera ninfita que se llama la mosquita, mosquita 1, mosquita 2, mosquita 3, mosquita 4, y a partir de la mosquita 4 ya aparece la primera saltona, porque ya tienen los esbozos salares bien determinados, y esta última saltona, que es la más peligrosa porque puede desplazarse con saltos largos y muy ávida de comer. Eso que estoy viendo ahí, que se ve horrible, una muy mala imagen, pero bueno, me ilustra más o menos cómo es una manga de langostas. Las langostas son muy voladoras, llegando a volar en un día hasta 150 kilómetros de distancia, ¿no? Cada una. Estas mangas se forman, fíjense, con una gran cantidad de insectos, millones, millares de estos insectos. Son incontables, que por lo general las mangas se miden en kilómetros de distancia, ¿no? En kilómetros cuadrados, o cuando se asientan en hectáreas, pero son inmensas, y cada vez que estas mangas aparecen pueden migrar con estos sus vuelos largos que tienen y depositarse en digamos, en algún cultivo. Si esto ocurre, son de mucha peligrosidad porque son muy devoradoras, muy voraces, y pueden comerse todo lo que tengan ahí delante de ellas, ¿no? Ahí vemos las grandes agrupaciones de estos insectos, que en el caso de estos árboles, por ejemplo, las ramas se pueden quebrar por el peso de estos insectos. Calculemos que cada uno de ellos llega a pesar entre 2 y 5 gramos. Estamos hablando de millones de insectos de esta especie. Bien, no sé si tenía un video de esto, si no lo buscamos enseguida. Bien, ¿cómo se las maneja? El manejo se realizaba, digo se realizaba porque esto lo va a contar mucho mejor Gustavo en el video, pero a partir de los años 40, más o menos, me estaba hablando de 1940, donde había mucha proliferación de estas mangas de langostas, que desde la zona cuyana, es decir, de todo lo que es San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, formaban las mangas y se dirigían hacia la zona núcleo de producción agrícola del país, que está todo conformado por Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Estas mangas de langosta hacían desastre, de tal manera que no había cómo manejarla. En esos años se hizo una inversión desde el gobierno muy importante, se puso muchísima plata para el combate de la langosta. De ahí es que para este programa de langosta, a partir de este programa de langosta nace nuestro querido SENASA, ¿no? El ataque sobre las langostas fue de tal magnitud que fueron haciendo retroceder a la plaga hasta circunscribirla a nada más que esa pequeña franja que hay en la zona cuyana, y ahí la tenían al ras. Es decir, cada año se fumigaba, se monitoreaba y se hacía lo posible para que la plaga no aumente su densidad de población y no llegue a formar manga, ¿no? ¿Cómo se hacía el manejo? Bueno, aparte del manejo químico, se trabajaba con estas tres plantas, que son la crilloflora, el pasto bandera, la gonfrena y la portulaca.
Estos tres pastos son importantísimos en el desarrollo de la langosta porque son el primer alimento que tienen al emerger como mosquitas. Entonces, si no tenían este alimento a disposición, evidentemente había mortandades muy altas con solo controlar estos pastos, ¿no? Se hizo un muy buen control, pero ¿qué pasó? En los últimos años, estamos hablando del año 2007 en adelante, ingresaron mangas desde otro lado, ¿no? No fueron mangas locales, sino que empezaron a ingresar desde Paraguay, desde Bolivia, desde Brasil, mangas que afectaron toda nuestra zona. Lo cuenta mucho mejor que yo, por supuesto, el ingeniero Sagra. Bien, de las langostas no voy a decir más nada, les voy a recomendar nuevamente que vean el video. Pero sí de las tucuras. Las tucuras, fíjense que el nombre nomás ya me está indicando, dice, viene una voz guaraní que quiere decir tucu, langosta, y ra, semejante. Todo lo que se parece a la langosta es una tucura. ¿Cómo las diferencio? Primero, el tubérculo proesternal, esa pequeña espinita que veíamos entre el primer par de patas, en algunas está y en otras no, pero cuando está no es conspicuo, es decir, es más chiquitito. Los lóbulos mesoesternales, estas líneas que se formaban cerca del segundo par de patas, son en este caso redondeados. Nosotros habíamos visto que en la langosta eran líneas rectas, ¿no? Los vuelos son cortos y de baja altura, a diferencia de la langosta, que puede volar distancias mucho mayores. Y lo más importante es que no forman mangas, es decir, no hay reuniones grandes de tucuras, salvo, exceptuando algunas, por ejemplo, la tucura quebrachera y algunas Dicroplus que sí tienen características parecidas a las de una manga por una emergencia simultánea, pero no por una agregación natural, ¿no? La forma de resistencia invernal es el huevo con diapausa embrional obligatoria o facultativa. Hay las diferencias, fíjense cómo en las tucuras los lóbulos mesoesternales son más bien redondeados, ¿no? Ahí lo estoy marcando, son más bien redondeados, y en las langostas son líneas más bien rectas, ¿no? Con esta diferencia única podemos ya hacer la diferenciación entre langosta y tucura cuando nos toque. Ahí se ve mucho mejor, miren, es bien clarita, ¿no? En el caso del tubérculo proesternal, este TP, acá se nota muy bien, y en este siempre es un poquito más pequeño o puede no estar presente, ¿no? Y los lóbulos mesoesternales bien redondeados en el caso de las tucuras y bien cuadraditos en el caso de las langostas. Las tucuras tienen hábitos solitarios, no forman mangas, lo hemos dicho. Prefieren suelos duros y con vegetación baja, a diferencia de la langosta, ¿no? Que prefiere suelos duros, un poco menos duros, pero más bien limpios, sin vegetación. Tiene 5 estadios ninfales, a diferencia de la langosta que tenía 6. 3 mosquitas, en la langosta veíamos 4, y 2 saltones. Esta imagen es muy bonita, ¿no? Fíjense. La oviposición, primera mosquita, segunda mosquita, tercera mosquita, primera saltona, segunda saltona. Tiene una mayor oviposición entre enero y abril, y por la ley de 1863 se impone la destrucción de tucuras en mosquita o saltona. Fíjense que ya desde el 1863 había una disposición legal para el manejo de estos insectos en estas condiciones, es decir, cuando se encontraban como mosquita o máximo como saltona, no en adulto, ¿sí? Prefieren alimentarse de malezas, generalmente no están en cultivo, pueden estar en cultivos cuando estos cultivos son extensivos o generalmente de pasturas, ¿no? Y el umbral de daño económico 7 a 10 tucuras por metro cuadrado. ¿Cómo se calcula este número de 7 a 10? Se hace con golpes de red. En un metro cuadrado hago un golpe de red y de acuerdo a la cantidad de tucuras que consiga voy a determinar el umbral de daño.
De la subfamilia Melanopline vamos a ver las tucuritas pequeñas que son del género Dicroplus. Son muy chiquititas, de aproximadamente entre 1,5 y 2,5 centímetros. Una característica muy particular de este grupo de las Dicroplus es que, fíjense acá, no se nota muy bien, pero voy a tratar de marcárselos. Ahí. En el tercer par de patas, la parte interna del fémur es de color rojo. Esa es una constante en todas las tucuras del género Dicroplus. Y ahí les dice el tipo de diapausa que tienen. Por ejemplo, Dicroplus vittatus, que tiene diapausa obligatoria, Elongatus facultativa, Maculipenis obligatoria y Pratensis también obligatoria. Entonces ya sé cuántas generaciones voy a tener en el año. A ver, charlemos un poquito de esto. Me interesaría que ustedes disciernan y piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo insectos con diapausa embrional facultativa? Es decir, que cada vez que disminuye la temperatura detiene su crecimiento, cada vez que aumenta vuelven a retomar el crecimiento y así. Cuando tenemos inviernos muy benignos, es decir, donde no hay temperaturas bajas, como el invierno pasado, por ejemplo, esta diapausa embrional facultativa no afecta prácticamente en nada a estos insectos, ¿sí? Es decir, en inviernos benignos voy a tener esas 2 o 3 generaciones que siempre tengo. ¿Qué pasa cuando la diapausa es obligatoria, como en el caso de Dicroplus vittatus? Si yo tengo un invierno benigno, no voy a tener temperaturas bajas en suelo, por lo tanto los inhibidores de desarrollo no se van a perder. Por ende, muchos de los huevos que han ovipuesto van a morirse. Y las densidades de población de las tucuras que tienen diapausa embrional obligatoria ante inviernos benignos van a ser muy bajas. Yo no sé si ustedes han notado, a ver, muchos de los que están escuchando esta presentación, están viendo la presentación, juegan al fútbol seguramente, muchos de los chicos y las chicas también juegan al fútbol. Y uno cuando va a jugar al potrero, al fútbol, en esta época, o antes, cuando hay mucho pasto, muchas veces uno está corriendo y empiezan a saltar las tucuras por todo lado. Uno hace 5 metros de recorrido con la pelota y las tucuras saltan, pero por doquier. Este año no ha pasado eso. Los que han ido a jugar este año, prácticamente tucuras no hemos visto. ¿Por qué? Porque el invierno pasado ha sido muy benigno. Hemos tenido muchas temperaturas muy altas que no han permitido frenar, digamos, el inhibidor de desarrollo, y han hecho que estas tucuras con diapausa obligatoria no se presenten este año, o se presenten en muy baja densidad de población. ¿Bien? Sigamos. De la subfamilia Cantatopine, este es Beacris punctulatus. Fíjense que Beacris también tiene los fémures, la parte interna del fémur rojo, pero en este caso son insectos de más o menos 2,5 a 3 centímetros de longitud, son más grandes. Vamos con otro de la subfamilia Gomphocerinae, Staurorectus longicornis y Rhamatocerus pictus. Fíjense de Staurorectus longicornis, esto que hablábamos acerca del fastigio, ¿no? Presenta un fastigio que es esta cabeza lanzada hacia adelante, casi triangular, versus esta otra que es Rhamatocerus pictus, que la tiene cuadradita. Pero fíjense, de ahí el nombre, ¿no? Longicornis, cuerno largo, como que la cabeza tuviera un cuerno. Rhamatocerus pictus tiene la característica de ser un insecto con las tibias del tercer par de patas de un color violeta, ¿no? Muy notable, muy bonito. Chromacris speciosa es esta que tenemos aquí, que la han debido ver. Esta está muy abundante últimamente.
Hemos tenido algunos problemitas en algunos cultivos por la presencia de esta Chromatris, que tiene un color verde oliváceo franjeado con amarillo y un primer par de alas de color castaño, y el segundo par de alas es muy particular y muy bonito porque es de color negro con dos manchas naranjas muy características, ¿no? El grupo del género Sileus, que se lo reconoce fácilmente por este pronoto como con una aleta dorsal bien levantada, como una cresta, muy notable también. Es el género Sileus. Coriacris también es muy particular porque tiene una mancha blanca bien distintiva en el pronoto, en la silla de montar, que es muy única, digamos. Y esta que me encanta, que es Eleoclora viridicata, que es esta tucura donde, fíjense ahí está marcando bien cuál es la hembra, esta más gorda y más grande, versus el macho, que es este más flaquito y más pequeño, ¿no? Pero ambos están presentes siempre en estos cultivos. Y otra particularidad, que la hembra adulta es braquíptera, ¿sí? Tiene alitas cortas, parece que fue una ninfa, pero en realidad es una hembra adulta con alas cortas. Esto está muy presente en cultivos extensivos como maíz, girasol, algodón, ¿sí? En maíz, en la zona de Córdoba y Santa Fe, suele traer muchos problemas, ¿no? Es muy ávida y se presenta en densidades de poblaciones muy altas en algunos años. De la familia Romaleide tenemos estas que son las famosas tucuras quebracheras o langostas quebracheras. Ahí me fijo en la imagen el tamaño que tienen, ¿no? Suelen tener el tamaño de un pájaro, de un murciélago, son enormes, 10 a 12 centímetros el tamaño del insecto y hasta 20 centímetros o más de envergadura alar. Dos especies para nuestra zona, una denominada Topidacris collaris y la otra Topidacris cristata. La diferencia es que la collaris tiene el segundo par de alas de color azul y la cristata tiene el segundo par de alas de color rojo. Más preferentemente para nuestra zona está Topidacris collaris, más hacia el sur Topidacris cristata. Muy ávidas, y estas son las que pueden llegar a formar algunas mangas, ¿sí? Pero no por reunión, sino por emergencia simultánea del huevo. También de la familia Romaleide tenemos a Soniopoda tarsata y Soniopoda omnicolor, que son las tucuras de cabeza roja. Son muy características de nuestra zona, más que nada. Se alimentan prácticamente exclusivamente, mejor dicho, de fabáceas. Vamos al suborden Encífera. En el suborden Encífera vamos a distinguir tres grupos: los tetigónides, los grillide y los grillotalpide. La familia tetigónide con gramadera clara, Phasgogurine y Phaenorchterine. Y la familia grillide con el Grillus argentinus y el Anurogrillus mutinus. La familia grillotalpide con Grillotalpa y Scapteriscus boreus. Ahí me faltó una P, pero ya lo coloqué. La familia tetigónide son langostas verdes, estas las han debido ver seguramente, langostas chillonas. Son las que hacen el típico sonido en el verano en las plantas, que están muy molesto y permanente, ¿no? Antenas filiformes con más de 30 artejos, fastigio prolongado hacia adelante, el vértex presentes 2 ocelos en este caso, y tiene una reproducción sexual, algunos partenogenética y raro hemolítica. Esta hemolítica hay algunas especies de tetigónide que presentan. ¿Cómo es la hemolítica? Es muy particular. El macho deja paquetes de sustancia seminal, es decir, va dejando unos paquetitos con semen dentro sobre las hojas de las cuales se va a alimentar la hembra. Entonces la hembra se alimenta, come estos paquetes seminales, ingresan en su tracto digestivo y luego pasan los espermatozoides a sangre directamente, ¿sí?
y una vez que están en sangre, es decir, en la hemolinfa, se dirigen hacia la parte del sistema reproductivo femenino y van fecundando los huevos cada vez que la hembra los necesita. Es un sistema muy particular y muy, digamos, único, ¿no? Presentan por lo general una sola generación anual. Ahí está gramadera clara en la imagen, que es perjudicial para hojas de frutales. En cítricos nosotros la tenemos, la gramadera clara. Y Phasgonurine, que también puede estar presente, o Phaneropterine, que son estos insectos que parecen hojas, ¿no? De la familia Grillidae, bueno, ¿quién no conoce los grillos? Tienen una cabeza redondeada, globosa, antenas largas, alas dispuestas sobre el abdomen paralelas a la superficie. Y aquí algo que había obviado al principio, que lo voy a mencionar ahora, es que el nombre de Orthoptera se denomina Orthoptera este grupo porque la mayoría de los insectos de este grupo ponen las alas en disposición perpendicular a la superficie sobre la que se asientan. Entonces, orto significa ángulo recto, ¿no? Entonces está perpendicular a la superficie. Tiene un ovipositor acicular y solo el macho presenta un órgano estimulante. Esto lo hemos visto hace ratito en el video. Son de hábitos nocturnos y son omnívoros. Es decir, que no solamente se alimentan de vegetales, también pueden alimentarse de tallos, tubérculos y de lombrices, ¿no? Grillos argentinus, tamaño mediano, pardo, es plaga en forrajes, para verdeo, cebada, centeno, avena, también maíz, girasol. En el NOA puede atacar poroto, soja, pimiento y tabaco en almácigo. No solamente el tabaco, sino todo aquel vegetal que se ponga en almácigos. 2 generaciones anuales con 9 estadios ninfales. Se recomiendan aradas superficiales para exponer los huevos al ambiente o profundas para enterrar las ninfas. Ahí está el grillito. En este caso estamos viendo un grillo hembra, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es hembra? Por lo siguiente. Primero, en el primer par de alas no se presentan las membranas circulares, que son las que vibran cuando tiene el sonido. Y recordemos que los machos solamente producen el sonido. Segundo, se ve la presencia del ovipositor alargado, que es este. Y esto, que son los cercos. A ver, fíjense, se los voy a marcar. Esto sería uno de los cercos. Esto sería el ovipositor largo que viene desde acá atrás. Esto sería el otro cerco. Y hay algo más ahí, no sé si lo están notando. Hay esto, que esto es una prolongación del segundo par de alas. Entonces tengo cercos, prolongación del segundo par de alas, y ovipositor largo o acicular en el caso del grillo hembra. Este es Grillus argentinus. Ahí está uno de los Grillus muticus, que suele ser más pequeño, más claro. Fíjense que Grillus argentinus es negro y puede presentarse como áptero, es decir, sin alas, ¿no? En algunos casos, una sola generación. De la familia Grillotalpidae vamos a hablar acerca de los grillotopos o alacranes cebolleros. Como son subterráneos, tienen antenas cortas, pese a ser del grupo de los encíferos. El primer de patas es de tipo cavador, ¿no? Y el abdomen tiene 2 largos cercos. Omnívoros también, como lo hemos dicho los anteriores, se alimentan de vegetales y en algunos casos de lombrices. La hembra cava galerías de 15 centímetros de profundidad donde desova, y en el tercer estadio ninfal entra en diapausa para pasar el invierno. Continúa el desarrollo y sale del suelo solo cuando es adulto. Tiene una sola generación anual y tenemos 2 especies también, Grillotalpa y Scapteriscus borelli. Ahí está Grillotalpa,
y acá Scapteriscus. ¿Cómo diferencio a los dos? Por la presencia en el primer par de patas cavadoras de las uñas, ¿no? Las uñas son estas estructuras alargadas y bien esclerotizadas, bien oscuras. Para Grillotalpa cuento 1, 2, 3 y 4. Y para Scapteriscus bolleri cuento 1, 2, esto cuento como uno solo, y 3. Esto es importante de diferenciar porque es prácticamente la única diferencia entre ambas especies. ¿Sí? Bien, quedamos acá con Orthoptera.